Hola, soy Débora Magaire. Quiero invitarte a recorrer, no el mar de la información, sino un poco lo que está pasando hoy. Esto es un fuera de agenda, ya sabes. Ya vendremos con Eureka 2, pero creo que no es el momento ahora. El otro día yo dije que la carta de Cristina Fernández era una trampa, porque no deja salida y porque un político que pasó 40 años en distintos cargos electivos, que te diga que la democracia está perdida en lo económico, en lo social y en lo institucional sin hacerse cargo de su participación, es un galimatías. Es la política de la resignación. Bueno, se rompió la democracia, los dejo, chau, me voy a tomar mate. Pero al día siguiente continúa con la idea del acto del 25 de mayo, pero no para celebrar la Revolución de Mayo, inicio de la independencia argentina, esa que necesitamos como el agua, sino para celebrar los 20 años de la llegada de Néstor a la Rosada. Es decir, vamos a seguir hablando y hablando de un pasado que podría haber sido y un futuro que ya no será, por razones obvias. A la bronca del pueblo trabajador, la de los argentinos que todos los días construimos y sostenemos esta democracia degradada, ella la llama insatisfacción democrática. Yo no creo que quien no puede poner un plato en la mesa de sus hijos se sienta insatisfecho. Y estoy persuadida de que el que está cortando clavos para juntar los pesos para pagar el alquiler y tiene que mudarse dentro de 6 meses, no se siente precisamente insatisfecho democráticamente. Y escaparse de las responsabilidades no hará que el odio y la bronca que genera la situación económica se apacigüe. Uno puede jugarla de víctima política, de hecho lo es, pero también es victimaria. Y cuando uno es victimario, tiene que recoger el barrilete, bajarlo a tierra un ratito y pedir perdón. Porque los de mi generación estamos acorralados entre la bronca y el miedo. Bronca, porque nos proponen la política del no se puedismo, del otra no queda, cuando ya vimos que se podía vivir mejor y pensar en un país para los argentinos. Miedo, porque vemos cómo el futuro nuestro y el de nuestros hijos fue condicionado por una caterva de impresentables puestos a dedo en una lista. Esos que levantaron la mano en el Congreso para legitimar una estafa mundial, o que dieron quórum con cara de yo no fui. Esos impresentables que se escondieron cuando había que enfrentar a las corporaciones y hoy vuelven a esconderse cuando hay que defender a quien los puso en la lista. La democracia actual nació condicionada, porque para acceder a las urnas, los políticos que la dictadura dejó pactaron. Pactaron vendiendo la sangre del pueblo. Claro, a algunos mucho no les costó. ¿O me van a decir que Menem, el perseguidor y asesino de campesinos en La Rioja, el entregador de Angelelli, iba a tener algún reparo? Pactaron con los asesinos y torturadores que les ofrecieron las urnas a cambio de proscribir a María Estela Martínez de Perón, a quien habían tenido presa durante 5 años y obligaron a exiliarse después. Pactaron cuando dejaron a los jueces que habían puesto los militares y los estudios de las corporaciones para asegurarse la impunidad de sus delitos. Pactaron cuando legitimaron la deuda. Y pactaron cuando no derogaron las leyes que la dictadura puso para tener hoy este presente. Pactaron los indultos, pactaron la obediencia debida, pactaron el punto final. Pactaron, siempre pactaron con el horror, antes y ahora, porque en definitiva el cuero lo pone siempre el pueblo. Y exterminados los que se oponían, los que se oponen a entregar el país, muchos se sintieron, se sienten, con posibilidades de acceder a un cargo. Bueno,
Es lo mismo que pasó cuando pactaron entregar a María Estela Martínez de Perón para tener la posibilidad de acceder a un cargo, ¿no? Pactaron cuando aceptaron ser parte de los que reformaban la Constitución neoliberal que impide la confiscación de bienes privilegiando la propiedad privada por sobre la propiedad estatal, es decir, la de todos nosotros, y dejaba afuera para siempre a la Constitución del 49, que reconocía los derechos de los trabajadores, los de los ancianos y los de los niños. Pactar con los asesinos no es gratis. Una vez que metiste tus pies en el barro, en el chiquero, nadie sale limpio de ahí. Durante 40 años pauperizaron a la Argentina, a su sociedad, y cumpliendo el mandato extranjero, famelizaron a la política, convirtiéndola en una palabra hueca, sinónimo muchas veces de negociados tras bambalinas. En su carta, la vicepresidenta de la Nación, es decir, alguien con altísima responsabilidad institucional, dice: en estos 40 años de democracia ininterrumpidos, también atravesamos dos crisis económicas y sociales de extrema gravedad. En 1989, con la hiperinflación, y en el 2001, con la caída de la convertibilidad. Esta última, además, incluyó una crisis institucional en la que se sucedieron 5 presidentes en una semana, que fue resuelta en el marco de la Constitución Nacional. Sin embargo, en ninguno de estos momentos se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político. ¿La caída de la convertibilidad? En 2001 cayó el gobierno para que devaluaran y los buitres que venían a comprar bonos por 25 centavos de dólar se hicieran la América. En ambas crisis se confiscaron los ahorros y todos los políticos fueron cómplices. La crisis de los 5 presidentes no tuvo precisamente resolución democrática. La sangre de los argentinos bañó las calles del país. ¿Eso no es violencia política? Y el mecanismo previsto, en caso de acefalía por renuncia de los mandatarios, era que debía asumir el presidente de la Cámara de Diputados y, si renunciaba, debería asumir el presidente de la Corte Suprema. En 2001 no pasó eso. Se fueron reemplazando los diputados hasta que la embajada le dio el visto bueno a Duhalde, que ni siquiera era legislador. Lo fueron a buscar a la casa. El mismo Duhalde, que había sacado el 6% de los votos en 1999. No parece muy democrático. La crisis de la embajada, porque así la llamo yo, a la crisis del 2001, fue creada por ella e institucionalmente resuelta por ella. ¿O se olvidaron que el asesor de Duhalde era el agente financiero de la CIA y exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Norman Bailey? Y calladitos, todos pactaron. Si estamos en medio de una crisis y nos mentimos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a pensar siquiera en una salida? ¿No se puso en duda el pacto democrático cuando algunos gobernadores mandaron a balear gente por las calles, a pesar de que las manifestaciones eran en Capital Federal? Entonces, ¿la democracia no es para el pueblo? ¿Es solo para los políticos? ¿No hubo ruptura institucional cuando se eligió como presidente y se le dio todo el poder a un señor que no había sido elegido por el pueblo? El divorcio entre los políticos y la sociedad es tal que hablan como si fueran miembros de la nobleza turnándose en los cargos. Nosotros solo escuchamos. Nosotros tenemos que mirar, calladitos, aceptando todo. Y es evidente que con los discursos, las cartas, las epístolas, las notitas de repudio, las declaraciones rimbombantes, no alcanza para sostener una democracia que está mal parida. Haber destruido la institucionalidad de los partidos políticos fue responsabilidad de todos los políticos. Desde 1989 no hay internas en el Partido Justicialista.
Si se nos niega la democracia y se rompe la institucionalidad en las bases, ¿por qué existiría en la general? La dictadura sigue en las instituciones. Recuerdo que decían, el proceso no tiene plazos sino objetivos. Y vaya si los han logrado, ¿no? Esa sociedad que gritaba que se vayan todos, cuando entre gallos y medianoches eligieron por fuera de las reglas a un presidente que nadie eligió, es la misma que 15 años más tarde votó a los que habían pedido que se fueran. Aquella sociedad que marchaba por pan, paz y trabajo contra una feroz dictadura, se convirtió hoy en esta que acepta que le quiten el pan, que le aumenten los años de trabajo y que los mantengan en la pobreza trabajando mientras canta «No nos han vencido». Aquella sociedad que pedía a los cuatro vientos paredón para todos los milicos que vendieron la nación, se convirtió en esta sociedad que llora para ponerse ruleros, mientras acepta renunciar al secreto bancario para que no le quiten el subsidio a la luz. Y mientras tanto, el Poder Ejecutivo le perdona deudas a las empresas de energía, y los legisladores encubren a los que fugaron divisas en nombre de preservar el secreto bancario de los empresarios. Por favor, pobrecitos. Aquella sociedad, capaz de armar un cordobazo o un rosariazo para defender sus derechos, es la misma que hoy acepta que sus dirigentes le digan que hay que pagar la estafa del FMI y la fiestita de pocos, pero sin chistar, y nos dicen que a lo sumo irán a pedirle una renegociación, un tiempito para no ser tan cruel con el ajuste. Si el pueblo argentino luchó aún cuando no había democracia y cuando los políticos se escondían bajo la cama, tal vez sea hora de dejar de escuchar tanto a quienes nos proponen la mansedumbre, la resignación, y empezar a pensar cómo resolver nuestros problemas, los problemas del pueblo, pero hacerlo mirando al sur y no al norte. No es Europa, no es Estados Unidos el que nos va a venir a dar las soluciones a nosotros. Y de corazón espero que no sea tarde para construir puentes, porque si no, lo que sigue es construir paredones, y esos, lamentablemente, si no los hacemos nosotros, los harán nuestros enemigos.